Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, un vídeo que honestamente, me tiene a mí también con la boca abierta y un poquito con el corazón en un puño. Vamos a desentrañar un misterio, una situación que ha estado circulando, generando rumores y, seamos sinceros, mucha confusión. Hoy vamos a hablar de ** de Met Özdemir y las acusaciones sobre Can Yaman y Francesca Chillemi ***. Sí, lo habéis leído bien, y el titular lo dice todo. Demet aclara que Can y Francesca no tienen nada. Lo engañaron. Pero, ¿a quiénes engañaron? ¿Qué ha pasado realmente? ¿Por qué ahora esta aclaración tan contundente? Bueno, prepárense porque vamos a ir paso a paso, analizando cada detalle, cada declaración, y tratando de entender qué se esconde detrás de toda esta historia. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo habéis hecho, no olvidéis darle a ese botón de suscribirse. Así os aseguraréis de no perderos ninguno de nuestros vídeos y estaréis al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, y créanme, hoy tenemos una bomba. Llevamos semanas, si no meses, escuchando hablar de la supuesta relación entre Can Yaman y Francesca Chillemi. Desde que se les vio juntos en Italia, en diversas ocasiones, las revistas, los portales de noticias, las redes sociales, todo ha estado inundado de teorías, de posibles y de rumores. Se les ha fotografiado paseando, cenando, e incluso compartiendo momentos que muchos interpretaron como innegablemente románticos. Y claro, ante esta avalancha de imágenes y especulaciones, la pregunta obvia era, ¿qué está pasando con Can Yaman y Francesca Chillemi? ¿Han iniciado una nueva relación? ¿Está Can olvidando su pasado con Demet Özdemir? Y la pregunta que muchos nos hacíamos, ¿qué opinará Demet de todo esto? Pues bien, parece que hemos tenido la respuesta, y no es la que muchos esperaban. La verdad es que si sois seguidores habituales de este canal, recordaréis que ya hemos cubierto, de forma más sutil, los rumores sobre Can y Francesca. Siempre intentando ser prudentes, analizando las imágenes, pero sin afirmar nada categóricamente. Porque en este mundo del famoseo, la verdad a menudo se esconde entre sombras y titulares sensacionalistas. Pero ahora es Demet Özdemir, la propia Demet, quien ha salido a poner las cartas sobre la mesa, y lo ha hecho de una manera que nos deja pensando seriamente. La clave de todo esto reside en una reciente entrevista que ha concedido Demet. En ella se le preguntó directamente sobre la relación entre Can y Francesca. Y su respuesta, mis amigos, fue directa, tajante y para muchos sorprendente. Demet afirmó sin pelos en la lengua, que ** Can Yaman y Francesca Chillemi no tienen nada ***. Así como lo oís. Y no solo eso, sino que añadió algo aún más impactante, ***, que a ella la han engañado ***. Esto abre un abanico de posibilidades y preguntas. ¿A quiénes engañaron? ¿A Demet, a nosotros, a los medios de comunicación, o a todos? Si Demet dice que no tienen nada, ¿qué eran entonces todas esas fotos, todas esas apariciones juntos? ¿Fueron planeadas para crear una imagen? ¿Para generar interés? ¿O quizás, como muchos sospechábamos, simplemente se trataba de una amistad muy, muy cercana? Pensemos un poco en el contexto. Can Yaman y Francesca Chillemi se conocieron, aparentemente, por motivos de trabajo en Italia. Ambos son figuras muy reconocidas en sus respectivos países, y cuando dos personas tan mediáticas son vistas juntas repetidamente, es natural que surjan las preguntas. La industria del entretenimiento a menudo juega con la idea de la pareja perfecta, de la química en pantalla que traspasa la ficción. Y quizás, solo quizás, esta vez se utilizó esa estrategia para impulsar proyectos, para generar un revuelo mediático. La declaración de Demet pone en entredicho todo lo que hemos dado por sentado. Si ella, que fue pareja de Can, dice que no hay nada, y que además la han engañado, esto significa que la narrativa que se ha construido sobre Can y Francesca es, en gran medida, falsa. ¿Pero por qué iban a engañarla? ¿Por qué iban a engañarnos a todos? Una posible explicación es que todo esto haya sido una estrategia de marketing. A veces la vida de los famosos se convierte en una telenovela, y los rumores de romance, por muy falsos que sean, pueden ser una herramienta poderosa para mantener a la audiencia enganchada. Quizás el lanzamiento de algún proyecto en el que ambos participaran, o la promoción de la imagen de Can en Italia, se beneficiaba de esta supuesta relación. Y si eso era así, entonces Demet, al ser su expareja, podría haberse sentido utilizada o, como ella dice, engañada.
Engañada en el sentido de que se construyó una historia que no era real, y que quizás la involucraba emocionalmente, incluso si ella no era parte directa de ese engaño. Otra posibilidad, y esta es más personal y quizás más dolorosa, es que Demet sí creyó por un tiempo que algo estaba pasando entre Can y Francesca. Las imágenes, la atención mediática, todo apuntaba en esa dirección. Y cuando la verdad sale a la luz, y uno se da cuenta de que ha sido engañado, puede referirse a una decepción personal, a una confianza rota. Pero dado el contexto de su declaración, parece más probable que se refiera a un engaño de cara al público, a la construcción de una farsa. Lo que sí queda claro es que Demet Özdemir no se anda con rodeos. Su statement es firme y parece haber cerrado definitivamente la puerta a cualquier especulación sobre una relación romántica entre Can Yaman y Francesca Chillemi. Ahora, la pregunta que queda en el aire es ¿por qué ahora? ¿Por qué Demet decide salir a aclarar esto en este momento? ¿Ha habido algún evento reciente que la haya impulsado a hacerlo? ¿O simplemente ha llegado el momento en que ha sentido la necesidad de poner fin a los rumores y, de paso, aclarar su propia posición ante todo este circo mediático? Analicemos un poco más a fondo la frase «lo engañaron». ¿A quién se refiere con ese engañaron? ¿Son Can y Francesca los que engañan? ¿O hay alguien más detrás de todo esto? Si Demet dice me engañaron, está poniendo el foco en su propia experiencia. Podría interpretarse como que ella, en algún momento, o bien creyó en la historia, o bien se vio afectada por la forma en que se manejó la información. Y aquí es donde entra la intriga. ¿Qué pasaba en la vida de Demet mientras todo esto ocurría? ¿Estaba ella en algún tipo de relación? ¿Estaba intentando pasar página de su pasada relación con Can? Si la narrativa de Can y Francesca era falsa, y se utilizaba para crear un revuelo mediático, entonces Demet, como figura pública y como expareja de Can, podría haberse sentido parte de esa estrategia, incluso sin quererlo. Imaginemos que Demet sigue teniendo un mínimo de interés en la vida de Can, algo completamente normal si fueron pareja. Ver las constantes noticias sobre él y otra mujer, sobre todo si esa relación es falsa, podría ser frustrante. Si además esa falsa relación se utiliza para promocionar algo, y Demet se siente de alguna manera eclipsada o implicada en ese circo, pues sí, se podría sentir engañada. Engañada en el sentido de que se ha construido una realidad paralela que no se corresponde con la verdad, y que la ha salpicado. Lo más importante aquí es destacar la fuerza y la claridad de Demet. En un mundo donde las declaraciones a menudo son ambiguas y llenas de dobles sentidos, ella ha optado por la honestidad brutal. Y eso, mis queridos espectadores, es algo que debemos aplaudir. Nos da la oportunidad de ver la verdad, o al menos la versión de la verdad de Demet, y de cuestionar las narrativas que se nos presentan. Ahora, pensando en el futuro. ¿Qué implicaciones tiene esta aclaración de Demet? Para Can Yaman, puede significar una necesidad de aclarar su propia situación, o de dar explicaciones. Para Francesca Chillemi también. Y para nosotros como público nos recuerda la importancia de no creer todo lo que leemos o vemos. El mundo de las celebridades es un juego complejo y a menudo, lo que parece ser no es. ¿Podría ser que Can y Francesca sean simplemente buenos amigos y su amistad haya sido malinterpretada? Es una posibilidad. En el mundo de las estrellas, las amistades pueden ser muy intensas y las apariciones públicas muy frecuentes. Pero si este fuera el caso, la insistencia de los medios en verlos como pareja, y las fotos que sugerían algo más, habrían sido la chispa que encendió todo. Y si Demet dice me engañaron, quizás se refiere a que ella misma, o al menos su percepción, fue manipulada por esa imagen pública. Lo que es innegable es que la declaración de Demet Özdemir cambia radicalmente el panorama. Las supuestas fotos románticas, los rumores de un romance naciente, todo parece desmoronarse ante su contundente afirmación. Y la idea de que lo engañaron añade una capa de drama y misterio que nos hace pensar. Así que, para resumir brevemente, mis queridos amigos, Demet Özdemir ha salido a aclarar la situación sobre Can Yaman y Francesca Chillemi. Su declaración es clara, no tienen nada. Y lo más impactante es su afirmación de que a ella la engañaron. Esto nos deja con muchas preguntas, pero sobre todo con la certeza de que la historia que se ha contado hasta ahora no es la verdad completa. Ha sido un viaje intenso, ¿verdad? Espero que esta aclaración os haya resultado tan intrigante y reveladora como a mí.
El mundo de la fama es un constante vaivén de noticias y rumores, y es vital tener un espacio donde podamos analizar todo esto con calma y sobre todo con información. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por dedicar vuestro tiempo a ver este vídeo. Vuestro apoyo significa el mundo para mí. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de la declaración de Demet? ¿Creéis que fue todo una estrategia de marketing? ¿O hay algo más profundo detrás de esto? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras teorías y reflexión. Y si os ha gustado este vídeo y queréis más contenido como este, no olvidéis darle a ese botón de me gusta para que sepamos que vamos por buen camino. Compartid este vídeo con vuestros amigos y familiares a quienes les pueda interesar esta historia, y si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal para no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.